Hola, buenos días, bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 18 del paper Historia de la Literatura Hispanoamericana 2. En este módulo vamos a hablar sobre la poesía conversacional. En este módulo hablaremos de la poesía conversacional, también denominada coloquial, realista o de tono oral, surgida en Hispanoamérica en torno a los años 60. Analizaremos la obra de Nicanor Parra, Mario Benedetti y Ernesto Cardenal. En torno a los años 30 y 40 y con la extensión del sufragio popular, comienzan a surgir en Hispanoamérica los llamados gobiernos populistas que se caracterizaron por su oposición a los gobiernos anteriores y a las oligarquías, la denuncia del imperialismo, la ausencia de una ideología definida y su búsqueda del apoyo popular, para lo cual utilizaron un lenguaje sencillo y comprensible para las masas. Estos movimientos desembocaron en gobiernos populistas como el de Perón en Argentina, Cárdenas en México y Vargas en Brasil. A lo largo de los años 60 y 70 se produjeron cambios económicos y sociales que desembocaron en revoluciones y dictaduras. En 1959 triunfa la Revolución cubana, que fue vista como un ejemplo por muchos otros países hispanoamericanos y con recelo de los Estados Unidos, que hizo lo posible para evitar que triunfaran otras revoluciones. Se crea la Alianza para el Progreso, por la que Estados Unidos se compromete a aportar dinero a Hispanoamérica a cambio de que estos países lleven a cabo una serie de reformas. Asimismo, durante este periodo se producen una serie de dictaduras a lo largo de toda Hispanoamérica, caracterizadas por el acceso al poder de forma ilegal, el dominio militar de los organismos del Estado, la prohibición de los partidos políticos, la suspensión de los derechos individuales, la persecución de los opositores y, por supuesto, medidas represoras. A partir de finales de los años 70, estas dictaduras comienzan a remitir como consecuencia de la crisis económica que hizo que aquellos sectores que antes las defendían les retiraran el apoyo. En torno a los años 60 surgen en Hispanoamérica una serie de poetas que escriben una poesía caracterizada por el uso de un lenguaje coloquial con el que se busca transmitir un mensaje claro, lejos de todo hermetismo y lograr una conexión fácil con el lector. Esta poesía se ha denominado también coloquial, realista, naturalista o de tono oral. Desde principios del siglo XX ya se había producido un proceso de renovación del lenguaje desde la última época de Rubén Darío, en la que utiliza un lenguaje más sencillo, pasando por los posmodernistas, la literatura purista de los contemporáneos y en poetas como Vallejo, Huidobro o Neruda, en los que encontramos algunos coloquialismos. No obstante, esta poesía no buscaba necesariamente la transparencia y era en algunos casos hermética. En la poesía conversacional, en cambio, sí que existe una voluntad clara de llegar al lector. A pesar de estos antecedentes, el referente más cercano para los poetas que escriben poesía conversacional fue la tradición inglesa, con poetas como Wordsworth, T.S. Eliot, Auden, Ezra Pound y William Carlos Williams. El acontecimiento que aglutinó a estos poetas fue la Revolución cubana, que infundió un nuevo aire de esperanza al abrigo del cual muchos de ellos se conocieron e intercambiaron ideas. En estos poetas hay una voluntad de desmitificación tanto de la poesía en sí como de la figura del poeta, para lo cual en muchas ocasiones recurren al humor. Su prioridad es la comunicación con el lector y para ello utilizan un lenguaje coloquial y hablan de experiencias cotidianas. Comenzamos hablando de Nicanor Parra. Nicanor Parra nació en San Fabián de Alico, Chile, en 1914. Su padre fue maestro de escuela y música y su madre era aficionada a las canciones folclóricas, por lo que su infancia
infancia transcurrió en un entorno familiar en el que se fomentó el arte. Él fue el único de 8 hermanos que estudió más allá de la escuela primaria. Hacia 1927 empieza a escribir sus primeros poemas. En 1932 ingresa con una beca en un internado para realizar sus estudios de secundaria. En 1933 comienza a estudiar física y matemáticas en la Universidad de Chile y tras terminar, en 1937 empieza a trabajar como profesor de matemáticas. En 1943 recibe una beca y viaja a Estados Unidos para hacer un posgrado en mecánica. Al regresar, en 1946, da clases de mecánica en la Universidad de Chile. Posteriormente, en 1949, viaja becado a Oxford para estudiar cosmología. Allí se adentró en el mundo del psicoanálisis. En la segunda mitad de los años 50, realiza numerosos viajes por Europa para participar en actos académicos y literarios. En 1960 conoció a Allen Ginsberg y a Lawrence Ferlinghetti. En 1969 recibe el Premio Nacional de Literatura. En 1970 asiste a un encuentro de poesía en Washington, pero una foto de él con la mujer del presidente Nixon le provocaría problemas con Cuba y el rechazo de gran parte de la izquierda. En el 2011 recibe el Premio Cervantes y el año siguiente el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. La obra de Nicanor Parras se ha centrado únicamente en la poesía y cuenta con más de 20 poemarios. Cultiva lo que él llama antipoesía, que es una poesía coloquial, una síntesis entre la pedantería y la vulgaridad, una respuesta a la solemnidad. En sus obras destacan Cancionero sin nombre de 1937, Poemas y antipoemas del 54, La cueca larga del 58, Versos de salón del 62, Los profesores del 71, Artefactos del 72, Sermones y prédicas del Cristo de Elqui del 77, Lear, Rey y Mendigo del 2004 y Discursos de sobremesa del 2006. En su primera etapa se acusa la influencia del romancero gitano de García Lorca y escribe sobre temas populares chilenos. En 1954, tras una pausa de casi 20 años en la que pudo viajar por el extranjero, entrar en contacto con los poetas de otros países y leer y madurar sus ideas, publica su libro Poemas y antipoemas, en el que da cuerpo a su idea de antipoesía. En su poema Defensa del árbol, escrito en eneasílabos y con un lenguaje culto, el poeta se burla de la pomposidad de algunos tratados de urbanidad. El poema cuenta cómo un niño va a lanzar una pedrada a un árbol y el protagonista lo reprende con reflexiones morales. ¿Por qué te entregas a esa piedra, niño de ojos almendrados, con el impuro pensamiento de derramarla contra el árbol? Quien no hace nunca daño a nadie no se merece tan maltrato, ya sea sauce pensativo, ya melancólico naranjo. En su advertencia al lector, describe lo que puede encontrar éste en su libro, que estará sin duda lejos de la poesía tradicional. Según los doctores de la ley, este libro no debiera publicarse. La palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte, menos aún la palabra dolor, la palabra torcuato. Sillas y mesas sí que figuran a granel, ataúdes útiles de escritorio, lo que me llena de orgullo porque a mi modo de ver el cielo se está cayendo a pedazos. Muchos de sus poemas dejan traslucir una visión pesimista y desencantada del mundo y del hombre como Soliloquio del individuo, en el que describe la vida del hombre desde la prehistoria hasta el momento actual, con todos sus progresos que no le hacen sentirse más feliz, al contrario, le provocan la necesidad de huir de nuevo a ese mundo primigenio. En 1958 publica La cueca larga, unos poemas de tono popular imitando las letras de las cuecas del folclore chileno. Voy a cantarme una cueca más larga que sentimiento para que mi negra vea que a mí no me cuentan cuentos. Los bailarines dicen por armar boche que si les cantan bailan toda la noche. En 1962 publica Versos de salón, en el que vuelve a su tono cáustico.
En el poema La montaña rusa expresa su idea de la poesía precedente y de la suya. Durante medio siglo la poesía fue el paraíso del tonto solemne, hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Suban si les parece. Claro que yo no respondo si bajan echando sangre por boca y narices. Y en el poema Advertencia señala cómo su prioridad es ser comprendido por el lector. En otros poemas hace su propia versión de los círculos del infierno, Viaje por el infierno, o de los temas iconográficos clásicos como La doncella y la muerte, o escribe poemas sobre cosas completamente inútiles, 3 poesías, o contrapone temas de la poesía romántica con ideas banales, versos sueltos. A partir de 1970 empieza a cultivar la poesía visual, fruto de la cual es su obra Artefactos, publicada en 1972, que consiste en una caja con fichas decoradas con imágenes y eslóganes. En 1977 publica Sermones y prédigas del Cristo de Elqui, en el que bajo el seudónimo de Cristo de Elqui critica de forma subliminal la dictadura de Pinochet. Vamos a hablar ahora sobre Mario Benedetti. Mario Benedetti nació en Paso de los Toros, Uruguay, en 1920. Comenzó a estudiar en Montevideo, pero por problemas económicos tuvo que abandonar los estudios de secundaria y comenzar a trabajar en una empresa de repuestos automovilísticos. No obstante, pudo compaginar su trabajo con la escritura participando en el equipo de diversas revistas literarias. A partir de 1964 participa en diversos congresos literarios internacionales. En 1968 funda y dirige el Centro de Investigaciones Literarias Casa de las Américas. En 1973 es nombrado director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Montevideo, pero ese mismo año, tras el golpe de Estado, renuncia a su cargo y se exilia a Argentina, Perú y España. En 1983 vuelve a Uruguay y a partir de este periodo recibe numerosos premios y reconocimientos internacionales. Murió en Montevideo en el 2009. Cultivó la narrativa, la poesía, el teatro y el ensayo. Entre sus numerosos libros de poesía podemos destacar La víspera indeleble, de 1945, Poemas de la oficina, de 1956, Noción de patria, de 1963, Próximo prójimo, de 1965, Letras de emergencia, de 1973, La casa y el ladrillo, de 1977, Viento del exilio, de 1981, Preguntas al azar, de 1986, El amor, las mujeres y la vida, de 1995, Rincón de haikus, de 1999 y Defensa propia, del 2004. Si bien publicó su primer poemario en 1945, su primer libro importante fue Poemas de oficina, de 1956. Este libro cambia el curso de la literatura uruguaya utilizando un estilo muy sencillo y tratando temas nada poéticos como la vida gris de un oficinista basándose en su propia experiencia. Esto hizo que muchas personas se sintieran identificadas. En estos poemas habla de la vida triste y resignada del oficinista, de la necesidad de anular su propio yo para adaptarse al trabajo, critica a aquellos que no saben escapar de esa monotonía, exalta las alegrías del domingo, la ruptura de la monotonía en el verano y habla de las personas que habitan la oficina como los jefes, los subordinados o el nuevo. En esta obra el poeta hace una crítica moral a este tipo de vida y, aunque todavía el tema político no esté presente, ya hay una conciencia social y una preocupación por sus congéneres. En 1963 publica Noción de patria, un libro donde posa la mirada en su ciudad y en las gentes que la habitan. A pesar de que la mente huya por otros paisajes lejanos, al final siempre vuelve a donde pertenece, que es su patria. Habla del pobre que mendiga en la calle al que nadie mira. El poeta insta a los jóvenes a amarse porque el tiempo pasa y a luchar por aquello que desean.
En 1973 publica Letras de Emergencia y su discurso se va haciendo más político. En este libro hay poemas muy famosos como Me sirve y no me sirve, en el que habla de la necesidad de rebelarse y no ser sumisos. La esperanza tan dulce, tan pulida, tan triste, la promesa tan leve, no me sirve. No me sirve tan mansa la esperanza. O el poema Vamos juntos, en el que señala la necesidad de unirse para luchar por un mañana mejor. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas, pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. En La casa y el ladrillo, publicado en 1977, Benedetti habla de su exilio, de la impotencia, del cambio continuo de domicilio y de los recuerdos de su ciudad. Otra constante en la poesía de Benedetti es el amor. Reproducimos aquí un fragmento de su poema Táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Vamos a hablar ahora sobre Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal nació en Granada, Nicaragua, en 1925 en una familia acomodada. Estudió Filosofía y Letras en México y después en Nueva York, tras lo cual viajó por Europa. En 1950 vuelve a Nicaragua y participa en la revolución contra Somoza. En 1957 entra en una abadía trapense de Kentucky en Estados Unidos y tiene como maestro a Thomas Merton. En 1965 es ordenado sacerdote en Managua. Ha cultivado el ensayo, las memorias y la poesía. Entre sus obras poéticas destacan Epigramas, Oración por Marilyn Monroe y otros poemas, El estrecho dudoso, Salmos, Telescopio en la noche oscura, Quetzalcóatl, Cántico cósmico y Vida perdida. Su poesía es de tono coloquial, en verso libre y con numerosas referencias a la cultura popular y a las tradiciones científicas y religiosas. Con el tiempo se hace más política y revolucionaria, pero sin perder su base religiosa. El poeta asimismo utiliza, como en la pintura pop, muchos datos palpables y referencias a productos, personajes y datos de la actualidad. Es lo que él llama el exteriorismo, poesía hecha con elementos del mundo exterior. Como ejemplo de su poesía combativa, transcribimos este extracto de su epitafio para la tumba de Adolfo Báez Bone. Te mataron y no nos dijeron dónde enterraron tu cuerpo, pero desde entonces todo el territorio es tu sepulcro. En algunos de sus poemas toma como modelo poemas clásicos de la literatura grecolatina, de la tradición española o de la literatura bíblica. Reproducimos a continuación su poema Bienaventurado el hombre, Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del partido, ni asiste a sus mítines, ni se sienta a la mesa con los gángsters ni con los generales en el consejo de guerra. Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano ni delata a su compañero de colegio. Bienaventurado el hombre que no lee los anuncios comerciales, ni escucha sus radios, ni cree en sus eslogans. Será como un árbol plantado junto a una fuente. El amor es otra de las constantes en su poesía, yendo su expresión desde el deseo más carnal y la diatriba entre ese deseo y su celibato hasta el romanticismo más dulce y lírico. El siguiente poema refleja la ambivalencia entre la revolución y el amor. Ni con joyas de la joyería Morlock, ni con perfumes de Dreyfus, ni con orquídeas dentro de su caja de música, ni con Cadillac, sino solamente con mis poemas la conquisté. Y ella me prefiere, aunque soy pobre, a todos los millones de Somoza. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.